Soy Ricky Mikey, tengo actualmente 25 años. Yo nací en la selva de Perú, ¿vale? Tengo mi familia, tengo mi papá, mi mamá y mis hermanos, lo cual para mí son un tesoro, un regalo de Dios, porque entre todos nos apoyamos, nos cuidamos y mis hermanos son maravillosos. Y bueno, es cierto que en algún momento he pasado por momentos muy difíciles dentro de mi familia y mi familia era muy disfuncional. Sin embargo, pues cuando conocí a papá Ignacio, el padre, yo sabía que Dios me había dado una respuesta a muchas oraciones que yo le pedía cuando estaba en medio del dolor, del sufrimiento, ¿no? Cuando muchas veces estaba incluso renegando contra él, ¿no? Porque no comprendía o estaba tan con mucho dolor por dentro que renegaba contra él, ¿no? Entonces, pero siempre le pedía una oportunidad para cambiar mi vida y también cambiar la de mi familia y que todo fuera diferente. Entonces conocí a papá Ignacio, entonces supe que Dios me estaba diciendo que por más dolor que hubiera, pues Él estaba ahí conmigo, ¿no? Y era la respuesta que yo estaba esperando después de mucho tiempo. Yo lo conocí a papá en el año 2016, yo tenía 16 años, justo terminando el bachillerato, como le dije. Pues era un momento difícil porque yo estaba, no, cuando tú terminas el bachillerato tienes dos opciones, ¿no? O estudiar o muchas veces puedes dedicarte a lo que tus padres se dedican, ¿no? En este caso era la agricultura. Aunque en ese momento la agricultura estaba pasando un momentos muy difíciles dentro de la selva y creo que dentro de todo el país. Y las posibilidades de poder estudiar eran muy difíciles, ¿no? Pero yo tampoco quería dejar de lado a mi familia, ¿no? Porque te sientes responsable de tus hermanos, de tu mamá, de tu papá también para ayudarle en el campo, ¿no? Porque ellos viven del día a día, ¿no? Entonces hay que trabajar en el campo todos los días. Entonces el padre llegó a un colegio donde estaba terminando el bachillerato y empezó a llevar a niños de extrema pobreza, ¿no? Entonces le contaron un poquito mi situación, pero mi situación era más que todo por las dificultades o los problemas que había dentro de casa, ¿vale? Muchas veces me invitaba a su casa y yo siempre le decía que no, ¿no? Porque tenía cierta desconfianza o no es lo mismo confiar en un adulto que no conoce, ¿no? De la nada se acerca a ti o te empieza a hacer broma, ¿no? Y papá siempre era bromista conmigo y le gustaba sacarme a hacer las lecturas y estas cosas. Bueno, hasta que un día pues me trajo 3 tartas porque era mi cumpleaños y eso fue para mí algo muy hermoso, ¿no? Fue algo muy bonito y entonces fui a su casa y la fui conociendo un poco, fui viendo que era una persona que tenía mucha bondad y mucho cariño, entonces y que estaba dispuesto a ayudar, ¿no? Y que me veía no como un niño o como un muchacho cualquiera, sino que me empezó a tratar como un hijo, ¿no? Entonces yo desde allí poco a poco y hasta ahora que le considero como un padre, ¿no? Porque se comporta como un papá, ¿no? Pues me encuentro un lugar que es una familia, ¿no? Donde pues tiene momentos también tristes y donde tu hermano se acerca y te empieza a intentar dar cariño para que te sientas bien, o un hogar donde no te juzgan, ¿no? Porque tú te vas a cualquier lugar, a lo mejor te pueden juzgar, pero aquí en el hogar Nazaret no se juzga, se acepta al niño más allá de su dolor, de su sufrimiento o de las cosas que haya pasado en su vida, ¿no? Entonces te tratan como un verdadero hermano, como un verdadero hijo y eso es una familia, ¿no? Una familia que está unida por la sangre de Cristo y es un lugar donde pues se encuentra a Dios, donde ves a un Dios cercano, a un Dios que te ama, que te cuida y eso yo lo veo a través del ejemplo de papá, ¿no? Porque papá es de las personas que daría la vida sin dudarlo por cada uno de sus hijos y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Ha dado la vida por cada uno de nosotros y el seguir ese ejemplo y ver ese ejemplo es algo que nos hace entender o ver las cosas de otra manera porque papá me enseñó a amar mucho, entonces yo también puedo, así como me amó a mí, también tengo la capacidad de poder amar a otros, ¿no? Y de poder querer servir a otros.
Yo empecé a estudiar 2017, empecé a estudiar la carrera, ¿vale? Bueno, empecé todavía, fui a a dos academias, porque el nivel que yo tenía dentro de la selva pues era muy bajo, ¿no? Entonces para un nivel académico del grado de universidad, ¿no? Entonces estuve en dos academias, empecé a estudiar psicología, porque realmente me gustaba empatizar con el dolor de los demás, sabía, porque había pasado también situaciones similares a estos niños y sabía comprender el dolor que tenían estos niños, ¿no? Y quizá cualquier persona no la comprendería porque no la ha pasado, ¿no? Pero hay situaciones que sobrepasan el dolor que yo pensaba en ese entonces que era dolor, porque hay situaciones mucho más crueles, ¿no? Donde niños tan inocentes, como dices, ven tanta maldad por parte de familiares, de su círculo cercano, ¿no? Es algo que no te esperarías, ¿no? Y eso te destroza, porque un niño de 5 o 6 años pues no tiene la culpa de nada, y que esté llorando, que esté sufriendo, que esté aguantando palizas, o que se vaya a la cama a dormir sin comer, es algo terrible, ¿no? Para un adulto, pues un día sin comer, como sea, se lo pasa, ¿no? Pero un niño no comprende porque no tiene que dormir con hambre, ¿cierto? Y no solo un día, sino durante días, ¿no? Y es muy duro, pero eso es lo que existe dentro de la selva. Eh, entonces empecé a estudiar psicología, hice psicología dentro de la selva. Luego comencé a estudiar un máster aquí en la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR, la hice online. Hice un máster en neuropsicología clínica con el afán de ver cómo también nuestro cerebro tenía cierta relación, ¿no? Con otras emociones, con la parte psicológica, con la parte conductual de estos niños, y cómo estos niños que por desgracia han tenido baja nutrición, ¿no? Porque no han tenido suficientes alimentos para alimentarse, pues cómo podemos potenciar su cerebro, cómo podemos ver niños que han sido quizás golpeados o han sufrido algún accidente de traumatismo craneoencefálico, ¿no? Y cómo eso ha afectado su rendimiento académico, y muchas veces se desconoce estas cosas en la selva, ¿no? Y es importante pues para mí haberme formado en eso, porque puedo aportar mucho más allá también de la parte psicológica, también la parte académica, y para que en un futuro estos chicos también puedan tener un desarrollo profesional, ¿no? Y puedan sacar adelante a sus familias, a sus comunidades, porque ese es uno de los objetivos del Hogar Nazaret, es que los niños que rescatemos luego transformen toda su comunidad, ¿no? Que transformen su familia, que todo se cambie en todo aspecto, no solamente en lo académico, ¿no? Sino en la parte espiritual, en la parte emocional también, y en la forma de cómo los padres han sido creados, pues hay que cortarla, ¿no? Porque muchas veces juzgamos a los padres, ¿no? ¿Por qué un padre castiga tanto a su hijo? O ¿por qué un padre...? Por muchas razones siempre se les suele juzgar, ¿no? Pero realmente luego te das cuenta que su padre ha sido peor con ellos, ¿no? Que sería tu abuelo, ¿no? Que sería mucho más cruel con ellos, ¿no? Y muchas veces vienen arrastrando esta cierta cadena, y lo que se hace es romper con toda esta cadena y transformar pues el dolor que llevan estos niños en amor, en saber cuidar a los demás, en saber servir a los demás, porque entre ellos se quieren un montón. Por ejemplo, algunos niños pues no tienen que vestirse, ¿no? Porque realmente no tienen a nadie para que se les compre un polo, ¿no? Entonces en el hogar se suele comprar vestimenta. Sin embargo, a veces se nos suele ir de las manos y alguno no tiene, y ves como el otro compañero que no es nada pues le regala un polo o un pantalón, y eso es realmente lo que hace un hermano, ¿no? Cuando ve que su otro hermano pequeño no tiene, ¿no? Sí, hacen la oración, rosario por la mañana, por la tarde, tienen misa. Son niños que están muy educados en el ámbito espiritual, sobre todo por Papá Ignacio, ¿no? Y no es que le llamemos papá realmente, es que lo sentimos como nuestro papá, y lo queremos como nuestro papá, porque se ha ocupado de nosotros como nadie lo hubiera hecho, ¿no? Entonces es un amor tan profundo que él nos tiene, y consideramos que nosotros
sentimos el amor de Dios mediante Él, ¿no? Y que nos permite ver cómo Dios es capaz de decirnos, aquí estoy contigo a través de esta persona, ¿no? Y eso nos hace confiar, nos hace volver a tener ilusiones, esperanza y ganas de salir adelante, ¿no? Entonces nos devuelve la confianza. Yo creo que cuando llega uno al Hogar Nazaret todo empieza de nuevo, ¿no? Empiezas a renacer y a cambiar toda tu historia en algo bonito, en algo precioso, ¿no? Porque luego, así como yo, hay otros niños que también tienen esa forma de querer servir a los demás, ¿no? De querer compartir lo que han recibido con los demás. Yo empecé primero en tiempo de pandemia sí. Donde papá y yo nos pusimos a tope yo a estudiar y él empezó a escribir los libros, ¿no? Y luego yo empecé a tomar responsabilidades, por ejemplo, con el tema de la hacienda, ¿no? De ver las facturas y estas cosas. Y posteriormente empecé a trabajar con los niños. Incluso en el año, no me acuerdo exactamente, pero 2022, por allí, fui como docente de los chicos, ¿sí? Y luego me encargué más de la parte psicológica porque ya estaba terminando también la carrera y daba charlas, hablaba con ellos y posteriormente, cuando terminé la carrera, pues me dediqué más profundamente en ello hasta que mientras hacía las prácticas de neuropsicología, pues una clínica de aquí, que se llama Emoti, que está en Madrid, hicimos un convenio con ellos, ¿no? Para que ellos también brinden sesiones psicológicas a los niños de manera online, a tanto niños y niñas, ¿no? Entonces yo coordino con ellos y pues los resultados han sido fantásticos. Muchos niños que han llegado pues totalmente rotos hoy están muy recuperados, hacen su vida normal, estudian y son felices, ¿no? Muchas veces cuando van españoles, ¿no? Van al hogar, pues tú les cuentas estas historias y ellos ven a los niños y están sonriendo, están jugando, están alegres, ¿no? Y no parece que estuvieran tan sufriendo por dentro, ¿no? Pero realmente es que luego dicen, ¿cómo se quieren estos chicos? ¿Cómo se cuidan el uno a otros? Es que realmente aquí está Dios. Y es verdad, porque un niño que tenga tanto dolor y sea capaz de sonreír, de ser muy amable, de poder dejarse amar por otros también, es porque realmente Dios está actuando en ellos, ¿no? Entonces estos chicos se han recuperado, pero lógicamente llevan un tiempo, ¿no? Igual cuando viene otro niño nuevo, también se sufre todo un proceso, pero bueno, entre todos nos apoyamos y entre todos sacamos adelante a ese niño, ¿no? El proyecto del doctorado el objetivo que tenemos es demostrar cómo tenemos un modelo, ¿no? De intervención dentro del hogar y cómo este modelo de intervención pues mejora la calidad de vida de estos niños, la reconstruye, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta que algo está pasando, ¿no? Porque a veces por más esfuerzos humanos que haya o por más medios que tengamos, muchas veces no depende de nosotros la sanación de un niño, ¿no? Y es ahí donde das cuenta que Dios está actuando de por medio, ¿no? Y también queremos ver cómo estos niños, porque la gran mayoría de estos niños muchas veces se han intentado suicidar, ¿sí? 9 de 10 casos siempre se han intentado suicidar, ya sea pues tomando elementos tóxicos o cortándose, ¿no? Muchas situaciones difíciles que a simple vista dirías, pues, ¿por qué lo haces, no? Qué tonto eres, o no sé, pero no te das cuenta de cómo hay muchos dolores que los niños no saben expresarlo o que muchas veces en casa no tienen a alguien que les escuche, ¿no? Y no saben expresarlo de otra manera porque están muy dolidos por dentro y están muy rotos por dentro. Entonces yo considero que las personas que se suicidan son muy valientes, ¿no? Porque yo no haría eso, no me suicidaría, ¿no? Porque por más difícil que sean las cosas, quitarse la vida es una decisión muy difícil, ¿no? Pero es que luego dices, hay que estar sufriendo muchísimo para llegar a hacerlo, ¿no? Para sentir que no
no vales la pena o que no sirves para nada, porque muchas veces les recuerdan que no sirven para nada o que son objeto de una relación donde no hubo amor o por cualquier razón y las machacan, ¿no? Niños que no tienen la culpa de nada. Entonces te das cuenta y dices, pues sí, tienes razón, ¿no? Ahora le entiendo por qué quería tomar esa decisión. Sí, lo que queremos también en concreto es demostrar, ¿no? De manera más científica de cómo es la recuperación de estos niños, ¿no? Para que también otras instituciones la puedan aplicar, ¿no? Y puedan seguir este modelo que tenemos en el Hogar Nazaret y demostrar, ¿no? Académicamente cómo el amor de Dios sana, cómo el amor de Dios reconstruye y les da una esperanza de vida a estos niños. Sí, o sea, es algo que nunca me hubiera imaginado, la verdad. Y muchas veces me pregunto qué hubiera sido de mí si no hubiera conocido a Papá Ignacio, ¿no? No sé, es que no me puedo imaginar, a lo mejor, no sé, no sé qué hubiera hecho con mi vida, no lo sé. No sabría decirte exactamente, ¿no? Pero definitivamente es algo que no me imaginé. O sea, lo máximo que me imaginaba era estudiar un grado de técnico en agropecuaria, ¿no? Y luego pues verme aquí teniendo pues una carrera, una maestría y ahora haciendo el doctorado es algo que no me hubiera esperado, ¿no? Y que muchas de mis familias pues me dicen que se sienten orgullosos de mí, ¿no? Y es algo pues que a mí también me llena de orgullo porque eso es algo que he conseguido con mi esfuerzo y gracias a la oportunidad que me ha dado papá y que me la ha dado Dios. Y que no la he sabido desaprovechar, ¿no? Digamos, entre comillas, ¿no? Pero he sabido sobresalir a pesar de todas las dificultades y, y yo creo que muchas veces, por más difícil que se pongan las cosas, si alguien cree en ti, yo creo que eso cambia todo, ¿no? Te hace ver las cosas de diferente manera, te ayuda a confiar en ti mismo y luego te ves que eres capaz de conseguir muchas cosas, ¿no? Para hacer el bien también a la humanidad, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando yo le pedí a Dios que me diese una oportunidad, o sea, yo en principio quizás me lo pedía porque realmente mis padres me lo enseñaron a pedir a Dios de corazón, ¿no? Y quizás muchas veces lo pedía por el miedo que sentía y estas cosas, ¿no? Pero cuando Dios me dio la oportunidad y yo me di cuenta, también sentí que Dios me había dado un propósito, ¿no? Y mi propósito ahora mismo yo siento que es, pues así al igual que hizo papá, o lo que hace papá, pues también es servir a los demás, ¿no? También es darle una oportunidad a aquellos niños que no les quiere nadie y dar mi vida también por ellos, ¿no? De dedicarme yo a ellos, que también están sufriendo un montón y que un día se vuelvan en una historia bonita, donde tengan pues mejores posibilidades y estén cerca de Dios, ¿no? Yo creo que Dios me ha dado una responsabilidad que para mí es enorme porque muchas veces me dijeron, bueno, papá sobre todo alguna vez me dice, ¿no? Tú quisieras ser sacerdote. Y le digo, hombre, pero tú eres un sacerdote muy ejemplar, o sea, eres un santo, le digo yo. Para mí eres un santo porque a pesar de que estás muchas veces enfermo, eres capaz de atender a un niño, a una niña que se encuentra en una situación límite, ¿no? O a pesar de que podrías tener muchas comodidades, dejas todas esas comodidades con tal de ayudar a un niño. Entonces eso para mí es admirable, ¿no? Cualquier persona lo hace, ¿no? Cualquier persona prefiere estar más cómoda, más tranquila o incluso ayudando, pero un poco más distante, ¿no? En cambio él da todo de sí mismo por todos estos niños, ¿no? Entonces, lógicamente yo al nivel que es él no creo poder conseguirlo, ¿no? Porque para mí es muy difícil, o bueno, lo estoy intentando, ¿sí? pero ese ejemplo de servicio es lo que demuestra realmente lo que Dios quiere en nuestra tierra, ¿no? Y es ayudar a estos niños que están siendo crucificados, ¿no? Aquí mismo en la tierra. Y entonces yo siento que Dios me ha dado un propósito y tengo que cumplirlo, ¿no? Entonces no me siento en compromiso porque lo hago de todo corazón y lo hago con todo mi cariño. Y es algo que me gusta porque también me gusta ver cómo otro niño sonríe, otro niño es feliz. Y es para mí lo más bonito, ¿no? En el Hogar Nazaret siempre vivimos de la providencia.
¿sí? Hay personas que tienen un corazón enorme y que también están envueltos por el amor de Cristo, ¿no? Y Cristo digamos que los usa, ¿no? Para ayudar a otros. Y muchas veces en situaciones muy difíciles pues siempre aparece alguien que nos da una mano, ¿no? Y es algo que nos sorprende muchísimo porque siempre que necesitamos algo siempre tiene que aparecer alguien, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la providencia para nosotros es algo que nos ha permitido pues tener esa estabilidad y sacar a muchos niños adelante. En el hogar se han rescatado más de 3.000 niños, ¿sí? Actualmente dentro de la casa tenemos 278 entre niñas y niños, ¿sí? Y todos estos niños lógicamente todos los días tienen que comer, todos los días tienen que vestirse. Y lo que hemos descubierto en el Hogar Nazaret es que estos niños que están crucificados, ¿no? Aquí en la tierra, pues se identifica mucho con el Señor, ¿no? Y su oración es tan fuerte que cada vez que nosotros le pedimos algo, siempre nos concede, ¿no? Y siempre que necesitamos algo, le pedimos entre todos los niños a Dios y a la Virgen María, y siempre sale algo, ¿no? Necesitamos un médico, pues aparece un médico, un arquitecto, o aparece alguien que quiera donar vestimenta, o en mi caso, por ejemplo, yo empecé a tener la carrera, a realizar la carrera, pues gracias a una beca que me dieron en la universidad dentro de la zona, ¿no? Y estudié toda la carrera a base de beca. Cuando iba a iniciar también la maestría, no sabíamos cómo iniciarla porque cuesta mucho, lógicamente, y conocimos a un señor que es Miguel Arrufat, y me concedió una beca, ¿no? Me concedió una beca para poder estudiar yo la maestría. Entonces todos mis estudios realmente las he realizado a base de becas. Y en el Hogar Nazaret siempre vivimos de la providencia absolutamente todos los días, y eso también nos ha hecho entender, sobre todo a los niños, que así como Dios nos ha dado cosas o nos ha regalado comida, vestimenta, pues también nosotros tenemos que devolver a otros niños, ¿no? No simplemente dentro del hogar, sino también de otras comunidades, o por ejemplo hemos visitado algunas tribus, ¿no? Porque teníamos excedentes de arroz y llevábamos arroz a esas comunidades, les regalábamos, y es algo que en la selva cuesta mucho, ¿no? Porque dices, a lo mejor ahora pues me sobra, pero puede que mañana no tenga que comer, ¿no? Y vuelvo otra vez a donde yo me sentía, ¿no? Y regalar es algo que les cuesta muchísimo, pero papá siempre les enseña que así como Dios nos ha dado, también hay que devolvérselo a otros niños que también lo necesitan, ¿no? Y entonces regalamos en estas comunidades, y dentro de esas comunidades también rescatamos a niños de estas tribus y les traemos a casa con nosotros, ¿no? Y todas estas cosas pues también las difundimos o las pedimos a través de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, de Hogar Nazaret Oficial en Instagram, en TikTok, en Facebook, y también una página web, ¿no? Que se llama www.hogarnazaret.es, y ahí sale toda la parte de la página web del Hogar Nazaret, ¿no? Sale donde puedes revisar muchos vídeos, muchas imágenes y cuál es la misión del Hogar Nazaret, y poder apoyar económicamente al Hogar Nazaret, ¿no?